Hermanos, buenos días. Hoy estamos de puente, hay descanso. Qué bueno que nuestros hermanos pueden disfrutar estos días de puente también, como nosotros disfrutamos los días de puente y también los días que nosotros nos acercamos al trono de la gracia. Estamos aquí reunidos para alabar a nuestro Dios. Y quiero que me acompañen al Salmo 138, por favor. Salmo 138. Salmo 138. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué, me respondiste. Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Todos los reyes de la tierra te alabarán. Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterno Señor es tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos, Señor, que esta tu palabra, Señor, que ha compartido el día de hoy, la tengamos siempre presente, Señor, no solamente el día de hoy ni en la semana, Señor, sino siempre, Señor, para que nosotros podamos reconocer siempre que tú eres el único descanso, Señor, que nosotros podemos tener, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Y hermanos, el día de hoy se conmemoran 404 años de la Reforma Protestante, en la que Lutero, después de haber estudiado muchas veces la palabra de Dios, se dio cuenta de algunas cosas, y cosas que aún hoy en día se ven en el catolicismo. No concordaban con las escrituras porque había cosas que no tenían sentido. ¿Y por qué pasaba esto? Porque Lutero se daba cuenta que la gente no tenía descanso. Incluso Lutero no tenía descanso. Su religión le hacía sentir a Lutero que todavía tenía algo que pagarle al Señor. Su religión le hacía sentir a la gente nerviosa por sus pecados y por los pecados que tenían sus familiares y que habían cometido sus familiares, y por eso que estaban en el purgatorio. El gran celo que tenía Lutero de las Escrituras y su mensaje muchas veces lo tenían a él, y se mostraba con enfado a quienes seguían haciendo obras para el perdón de los pecados. Lutero recibía consejos de sus amigos frailes, donde le hablaban a Lutero sobre la importancia del ministerio. Lutero también se sentía fracasado en ocasiones y no podía tranquilizar su conciencia a pesar de todos esos sacrificios. Se habla también de que Lutero padecía de depresiones, padecía de ataques de pánico, de histeria, en el que llegaba a pasar hasta 5 horas al día confesándose. Y él se repetía de manera continua: ¿habré confesado todos mis pecados? ¿Me habré arrepentido lo suficiente de todo lo malo que he hecho? Estos remordimientos de conciencia le asaltaban continuamente a Lutero. Él sufría una aguda ansiedad que hasta inclusive le hacía despertarse por las noches, a pesar de que
como fraile hacía penitencias, sacrificios, votos, ayunos, pero que de alguna manera no le funcionaban. Él tenía un confesor o mentor llamado Staubitz, y él le consolaba diciendo que Jesús salvaba inclusive a los grandes pecadores. Pero no fue hasta que conoció la Biblia en el monasterio y empezó a leerla que empezó su transformación. Empezó a darse cuenta del modo de vida romanista, en donde estaban obligando a personas a contribuir a través del miedo y el chantaje a pagar indulgencias. Y obviamente Lutero quedaba escandalizado por la superficialidad y la mundanidad que tenían los clérigos de aquel entonces. Él continúa estudiando la palabra y obtiene la salida en cuanto a la justificación del hombre. Y ve que esa justificación no proviene de las acciones, sino de ¿qué? Sino de la fe del Evangelio. Tan celoso era Lutero que denuncia al clero de ese entonces, diciendo que usaban el dinero de la venta de las indulgencias para guerras y no para construir más iglesias y no para ayudar a los pobres. Estas 95 tesis que Lutero escribe se basan básicamente en eso, en que estaba mal la venta de las indulgencias. Él había conocido a un fraile que era el enviado por parte de Roma, que se llamaba Johannes Tetzel, quien era que vendía las indulgencias o iba pueblo por pueblo ofreciendo las indulgencias y vendiéndolos. Y él decía: cuando la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Pero esto era dar miedo a toda la población. Si tú no contribuyes con dinero, tu familiar se va a quedar en el infierno porque ahorita está en el purgatorio. Mientras más tú des a la iglesia, más rápido va a salir tu familiar, o inclusive tú desde ahorita ya estás pagando el cielo. Y eso no le quedaba claro, y eso es lo que denunciaba Lutero. ¿Cómo puedes estar haciendo escarnio de la venta de indulgencias cuando no existe ningún tipo de purgatorio? Y nosotros lo sabemos porque nosotros hemos estudiado la palabra de Dios. Los hombres se salvan por su fe en Jesucristo y en la misericordia de Dios, y no por sus méritos ni por sus oraciones repetitivas. Y de ahí que a través de la historia surja la Reforma, y nosotros como cristianos nos basamos en estas 5 solas que tenemos en la Reforma: sola Escritura, solo por medio de la Escritura; sola fide, solo por fe; sola gratia, solo por la gracia; solus Christus, solo Cristo; y soli Deo gloria, solo la gloria a Dios. Sola Escritura nos enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios y por consiguiente la única fuente de autoridad, y que es accesible para todos y capaz de ser entendida con claridad. Sola fide enseña que la justificación y ser declarados justos por Dios lo recibimos únicamente por la fe, y que esta fe salvadora se evidencia por las buenas obras y no al revés, que es lo que estaban enseñando. Tú tienes que tener muchas buenas obras. No. Aquí Lutero decía: tienes fe y en automático se ven tus buenas obras. Sola gratia, que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o gracia de Dios, el cual es un favor inmerecido y no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos, trátese de algún tipo de obra. Solo Cristo enseña que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, y que no hay salvación por medio de ningún otro tipo.
llámese hombre o mujer, santo o reliquia, solamente Cristo es el mediador y es el único camino hacia Dios. Sol y de gloria, enseña que toda la gloria es solo para Dios, porque la salvación solo se lleva a cabo a través de la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en la carta de Pablo a los romanos, esta carta que dio luz a este monje, quitó toda duda espiritual que él tenía, trayendo paz a su alma, al descubrir que la salvación es un don de Dios. ¿Por qué? Porque erróneamente él buscaba, como muchos otros en algún momento, merecer la salvación. Yo tengo que merecer la salvación y tengo que hacer muchas buenas obras. Yo tengo que ganarme la salvación y tengo que ayudar al pobre. Tengo que hacer buenas obras, tengo que ayudar al huérfano. Pero no era así. Nosotros merecemos la salvación por el sacrificio de Cristo. Es gratuitamente por medio de la fe de Cristo. Y Pablo lo describe al comienzo de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 6 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. Por ello es la importancia de la reforma. De no haber existido la reforma, no habría institutos ni seminarios bíblicos. No habría ni presbiterianos, ni bautistas, ni luteranos, ni metodistas, ni adventistas, ni pentecostales. Todos seríamos romanistas si no hubiera existido la reforma. Todos los días, como decía el pastor, deberíamos ser reformados, y no solamente un día. Hoy lo conmemoramos, es cierto, lo recordamos, pero todos los días deberemos nosotros ser reformados. El día viernes en el Ministerio de Salud y Recuperación veíamos la importancia también de realizar un inventario diario y de este modo no pasar por alto un mal hábito que nosotros estemos empezando a llevar o que esté regresando. Eso nos hace falta muchas veces, el que nosotros llevemos un inventario. ¿Qué es lo que hice malo? Porque muchas veces pasan los malos hábitos sin que nos demos cuenta y empiezan a incrementar. Y cuando nos damos cuenta decimos: ah, caray, ¿cuándo empecé a hacer esto? Tenemos que identificar cuando nosotros empezamos a tener ese tipo de malos hábitos. La Reforma Protestante no impuso una nueva ideología, una nueva doctrina. Lo que hizo fue rescatar la verdad de lo que la Biblia dice, y obviamente con el tiempo lo que los líderes religiosos dejaron de hacer o reemplazar. Nosotros como cristianos no pretendemos de ninguna manera ni idolatrar a Lutero, ni a Calvino, ni a Knox, ni a Beza, de ninguna manera. Simplemente lo que hacemos es predicar, compartir el Evangelio, la única fuente que es la palabra de Dios. Dios usó a estos hombres para que nos pudieran compartir, así como Dios hoy en día usa a pastores para que nos enseñen. Veíamos ayer lo que nos enseñó el pastor. Dios usa a quien quiere ser usado. Los que queremos ser usados, no nos queda más que dejarnos moldear por el Señor, para que Él en su voluntad nos diga, nos indique qué es lo que tenemos que hacer. El pastor también me acordaba con esto de la reforma, me acordaba
la semana pasada que decía, hay una moda hoy en día en el que si no eres, no tienes barba, no eres reformado, y dije, ching, no, pues ahí sí les quedó mal, y me puse a pensar, igual y lo mío es la onda carismática o no pentecostal, dije, no, La dormida ya se lo dejó. Ahí van. Ay, sí, no, ahí van. Y por ello es el mensaje de hoy, el descanso en Jesús. ¿Quién en esta semana, en este mes que hoy termina, o en este año también que está próximo a terminar, y como dijo el pastor, quedan 2 meses para cumplir los propósitos del año pasado, no se ha sentido cansado? ¿Quién no se ha sentido afligido, con sentimientos encontrados, dudas sobre qué hacer con nuestras vidas? Hemos tenido quizás enfrentamientos en nuestros trabajos, estrés en nuestra vida cotidiana, problemas en la familia, malentendidos. ¿No se sienten cansados de todo esto? De que muchas veces dicen, Señor, ¿qué pasa que no encuentro descanso? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Porque simplemente sigo durmiendo intranquilo. Me siguen preocupando estas cosas. ¿No se sienten cansados de cargar con problemas que no son su responsabilidad? O al contrario, cansados de no enfrentar sus problemas y solo buscar resolver los problemas de los demás. Cansados de no saber decir que no. Cansados de no poner límites sanos. Cansados hasta de encender el televisor y llenarse de noticias malas en el entorno. En el estado, ya vimos lo que pasó el día de ayer en el país, en el mundo. No nos hemos recuperado de un virus y ya vienen 3 o 4 virus más: el alfa, beta, gamma, delta, el ébola. Todavía no salimos y ya viene otro. Cansados de eso, no se sienten afligidos. ¿Qué vamos a hacer? Vivimos tan intranquilos por cosas que Dios tiene en su control, que no nos preocupamos más por las cosas, las leyes y las normas establecidas por los hombres. Por eso muchas veces nos preocupamos más. No descansamos en la perfecta voluntad del Señor. Decía un pastor, si la voluntad de Dios es que tú mueras por una bala, así te escondas, esa bala ya está destinada para ti. Como a veces dicen, si Dios así lo decide, aunque te quites, y si no es la voluntad del Señor, aunque te pongas. Porque muchas veces no descansamos en la voluntad del Señor. No confiamos muchas veces en Él. Nosotros como cristianos no tenemos puesta la esperanza en la humanidad, en el hombre, sino en quién ponemos nuestra esperanza, en nuestro descanso. En Jesús. Nosotros no podemos poner la mira en los hombres, porque todos los hombres son pecadores. Si queremos nosotros dejar de decepcionarnos, a veces tenemos que poner la mirada solo en Dios, pero muchos de nosotros queremos seguir intentando componer los problemas sin la ayuda de aquel que puede darle solución. Mateo 11, 28, 30 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cansados y cargados. Jesús sabe que estamos decepcionados, que estamos cansados, que estamos cargados. Cuando nos sentimos cansados de manera equivocada, nosotros tratamos de escondernos y buscar salida en algún tipo de adicción o de mal hábito. Tomamos un camino equivocado que nos va uniendo cada día más en el pecado. Los que han asistido a hacer 6 meses han descubierto que
no necesariamente la adicción puede ser a las drogas, sino que puede ser una adicción a la necesidad de ser reconocido, la adicción a querer llamar la atención, la adicción a ser indispensable, la adicción a ser rescatado, adicción a hacerse la víctima, la adicción a ser chantajista, la adicción al chisme, adicción hasta controlar la pareja. Y aquí se hace siempre lo que yo digo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ya sea de uno o de otro. ¿Por qué muchas veces nosotros somos adictos a querer resolver los problemas de los otros y no empezamos por nosotros mismos? Muchas veces el descanso que nosotros necesitamos es un descanso espiritual y eso nos va a dar un descanso físico. Y solamente en Dios podemos encontrar reposo, hacer un inventario noche tras noche, poner nuestras cargas en Cristo y eso nos hará descansar. Vengan a mí. Él nos está diciendo, vengan a mí. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Vamos a Él, desconfiamos de Él, no tenemos fe en Él, por eso nos preocupamos. Por eso decimos, Señor, es que esto es muy difícil, este proceso es muy largo. Señor, esta enfermedad duele mucho. Pero si no vamos a Él, nos seguiremos preocupando, seguiremos perdiendo la fe y vamos a seguir en dolor. Cristo no hace ningún tipo de acepción de personas. Hasta los que estamos un poco pasados de peso y somos lampiños, tienen misericordia de nosotros. Si más personas se acercaran a Cristo, es una garantía que el estrés deja de ser la enfermedad mortal que es actualmente. Porque muchas veces el estrés que genera las enfermedades nerviosas, el estrés genera los infartos, los ataques cardíacos, el estrés genera ansiedad y la ansiedad que genera o no comer o comer en demasía. Muchas enfermedades provienen del estrés. Pero no, yo estoy tranquilo. No, yo no tengo nada. No, yo no puedo controlar todo. Pero cuando nosotros realmente nos damos cuenta de lo que estamos causando a nuestro cuerpo por el estrés emocional, es cuando muchas veces entramos en pánico. La verdadera paz es Jesucristo, el reposo que nosotros estamos buscando y que nosotros necesitamos 24/7. Llevad mi yugo. Jesús dice, yo los haré descansar. Pero, dice, yo los haré descansar, pero inmediatamente después nos dice que llevemos su yugo. ¿Cómo? ¿No me iba a hacer descansar? Entonces, ¿para qué voy a llegar a llevar un yugo? El yugo malentendido lo relacionamos nosotros con algo malo, con algo que nos va a costar. Pero esto significa que trabajemos para Él, que estemos identificados con Él, con su trabajo, que estemos haciendo equipo para trabajar para el reino de Dios. Nos piden que aprendamos de Él. Él vino precisamente a este mundo para eso, para que nosotros pudiéramos aprender de Él. ¿Cómo lo íbamos a conocer si no se hubiera manifestado físicamente en la tierra? Manso y humilde de corazón, y eso es precisamente lo que le está faltando a muchos hoy en día en el mundo. Tenemos dos opciones: o vivimos bajo el yugo del mundo, donde reina el estrés, el pecado y la muerte, o vivimos bajo el yugo de Jesús, donde vamos a encontrar humildad, donde vamos a encontrar descanso. Pero todo esto no lo comprende el mundo. Y mientras más luchan contra el pecado, mientras más luchan contra el yugo del mundo, más se hunden en su pecado. Descanso en Dios porque su carga es ligera. Y esto es totalmente contrario a lo que muchas veces el mundo cree. ¿O no les han dicho cuando han tratado de invitar a alguien
a la iglesia, que venga a la iglesia, que les dicen, es que me vas a cambiar de religión, es que si voy, ya no voy a poder celebrar Halloween, es que si empiezo a ir, ya no voy a poder echarme la cervecita el fin de semana. Muchos piensan que venir a Cristo, las personas van a estar sujetas a reglas y a normas por cumplir, y por eso muchos no se acercan a Dios pensando que en Dios van a encontrar a alguien enojado que nos dice qué hacer todo el tiempo y que no nos da libertad. Y no hay nada más alejado de la realidad. Entre lo que el mundo piensa de Dios y entre lo que Dios es realmente. Dios es amoroso. Dios no nos obliga a estar con Él. Él no nos obliga a cambiar. Nosotros somos los que decidimos apartarnos de Él. Y si nosotros queremos estar en pecado, pues muchas veces el Señor lo permite, porque nos advierte que el pecado es muerte. Dios nos aconseja estar con Él para que podamos tener vida y tenerla ¿en qué? En abundancia. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús no va a obligar a nadie a reunirse los domingos, ni a entrar a las reuniones de oración los miércoles en Zoom, ni a cantar, ni a hacer. Él nos va a dar la libertad, Él nos da libertad, nos da la responsabilidad de que nosotros sepamos qué hacer con esa libertad. Tengo libertad de compartir en Cristo, tengo libertad de difundir el Evangelio, tengo libertad de enamorarme de mi esposa todos los días, tengo libertad de denunciar a lo que está mal a los ojos de Dios, y todos los demás están en libertad de tomar eso que puedo compartir o de no tomarlo. Tengo libertad de sanarme o de no sanarme, y está bien, no pasa nada. Esa es la libertad que el Señor me da. Al llegar a Dios nos damos cuenta de que el mundo en realidad lo que ofrece, que es una esclavitud, y en su Hijo nosotros tenemos libertad para vivir en paz, para dejar las cargas atrás de todo pecado. Dios nos da verdadera paz al saber que vamos a estar toda la eternidad y vamos a estar con Él en el cielo, gozando de la gloria. Pero si estamos en pecado, pues obviamente, ¿dónde vamos a estar pasando la eternidad? En la condenación eterna. Dejemos que Dios nos dé la solución a todos nuestros problemas. Ayer lo veíamos en el taller de productividad, el pastor decía algo muy cierto: ¿cómo somos productivos? Muchas veces queremos hacer muchas cosas en poco tiempo. Decían las hermanas hoy en la mañana, queremos hacer muchas cosas, queremos tener el control, queremos darnos prisa, que todo sea rápido. Pero muchas veces el que sea rápido no significa que esté bien hecho. Queremos abarcar también hacer muchas cosas. Dice el refrán, el que mucho abarca, pero un poco aprieta. Pero nosotros queremos hacerlo, ¿no? Porque no nos damos cuenta que necesitamos nosotros también descanso espiritual, y muchas veces por llenarnos de actividades dejamos tiempo de Dios, la comunión con Dios, porque necesitamos descanso. El cuerpo nos pide descanso sí o sí. O a alguien no le ha pasado que se han despertado y tienen una cita a las 8 o 9 de la mañana y se despiertan a las 6 y dicen, no quiero levantar, mejor cancelo, no puedo más. ¿A cuánto les ha pasado eso? Nosotros debemos descansar, tener ese descanso físico, porque si no, no vamos a rendir. Es de aquí donde nos damos cuenta que Dios es y seguirá siendo la única salida para nuestra alma cansada. Aprendamos a descansar en Él, a confiar en Él, porque cuando nosotros estamos en pánico, Jesús está ¿en qué? Está en control. Me encanta esto.
Jesús siempre calma la tempestad. Mateo 8, 23, 27. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hoy en día, a pesar de tener 5, 10, 15, 20, 30 años de cristianos, seguimos sorprendidos por lo que hace. ¿Cuál es tu miedo hoy? ¿Cuál es esa tempestad en la que tú te estás subiendo el día de hoy? ¿Qué crees que Jesús no puede calmar, no puede apaciguar, no puede controlar? Los discípulos estaban en pánico porque creían que iban a morir por la tormenta tan terrible que estaban atravesando. Y mientras Jesús, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba dormido. ¿Se imagina la escena? La barca moviéndose de un lado a otro, las olas que caían delante de la barca, la lluvia, el viento. Jesús estaba durmiendo y le estaba cayendo absolutamente todo: el agua, la lluvia, el viento. Pero él no se movía. Jesús estaba tranquilo. Jesús dormía tranquilo, estaba en paz. Y los discípulos, estando con él, ¿qué es lo que hacían? Estaban en pánico. A Jesús lo despertó la tormenta, los rayos, la lluvia, el agua, porque debe de haber sido agua fría, ¿no? No iba a ser agua como para bañarse, debe de haber sido agua fría. ¿Lo molestó alguna de esas cosas a Jesús? De ninguna manera. ¿Quiénes fueron los únicos que lo despertaron? Los discípulos. Y nosotros todavía seguimos pensando que Dios muchas veces no nos hace caso, cuando es cierto. Nosotros, como somos sus hijos, nosotros vamos y decimos: Señor, ayúdame, auxíliame. ¿Y él qué hace? Está bien, deja la tormenta a mí, porque la tormenta yo la controlo, yo creé la tormenta. Déjame las cosas a mí. Y las más terribles tormentas son algo que le preocupe a Dios. Solo los ruegos de los discípulos son algo que los despierta. Señor, sálvanos que perecemos. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Dios sigue teniendo el universo bajo control porque Él creó el universo. Su paz es incomparable y es una paz que el mundo no te va a dar. Porque podrías ser millonario y no dormir por tu conciencia que no te deja dormir. Porque podrías tener una gran posición de poder y no tener ningún tipo de tranquilidad en ningún momento del día. Si tú estás en Jesús, ¿qué es lo que te preocupa? Mejor ocúpate. Aprende de Él, que es manso, que es humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. ¿Quién de aquí necesita descanso de manera espiritual? ¿Quién de aquí necesita descansar de manera emocional? ¿Y quién de aquí necesita descansar de manera física? De brazos caídos vamos. Muchos necesitamos descansar adecuadamente de manera espiritual para que nosotros podamos descansar de manera emocional y después de manera física. Es una cadena. El espíritu nos dará descanso a nuestras emociones y las emociones van a dejar en paz a nuestro cuerpo. Y quien diga que está descansado en alguna de estas tres áreas, le dicen que lo esperamos los viernes. Ahí le vamos a decir que efectivamente que no se puede tener descanso en ninguna de estas tres. ¿Y por qué?
porque eso nos hace fugarnos, estar en negación, nos hace querer enfrentar y resolver los problemas nosotros mismos. Porque muchas veces podemos decir, luego, no es tan importante, se va a arreglar con el tiempo. Esto me duele, pero en unos años lo voy a olvidar. Y nos damos cuenta de que no, que las heridas siguen doliendo. El peligro viene cuando pasa el tiempo y no hay claridad en las cosas. Nosotros debemos también de aprender a ser claros y resolver los problemas que nos quitan la tranquilidad y que nos quitan la paz. Se han destruido familias enteras por no ser claros, por no asumir las responsabilidades cada uno de los integrantes. Lo que nosotros quizás podemos decir con menos de 10 palabras, queremos decirlo con muchas más. Ayer lo decía el pastor también en el taller. Si vas a decir que no, que sea uno firme. Seamos nosotros coherentes con lo que creemos, pensamos, decimos, hacemos y demostramos. Con 8 palabras nosotros quizás podemos resolver lo que en un momento podríamos decir con 100. Y hasta eso nos hace perder el tiempo. Diría algún tío que siempre llegaba yo a su oficina y le decía, oye, ¿podemos platicar? Me decía, ok, te voy a dar 5 minutos, pero sé concreto, ve al grano. No. Nosotros tenemos que también aprender así. Finalmente, a quien le decimos las cosas estamos en confianza, pues no se tendría por qué sentir. Hay que aprender a ser claros, a ser objetivos. Claras, firmes y concretas tienen que ser nuestras palabras para resolver los problemas y que esos problemas ya nos puedan dar descanso. Porque a veces queremos nosotros disfrazar tanto las cosas, queremos romantizar las situaciones, porque nosotros también muchas veces queremos guardar las formas, pero hay maneras en que muchas veces no se van a poder guardar las formas y se tienen que resolver esos problemas. ¿Cómo tú quieres descansar a partir del día de hoy? ¿Cómo quieres descansar del mundo? ¿En tu propio entendimiento o descansando en los pies de Cristo? ¿Cómo quieres descansar a partir de hoy? ¿Cómo quieres resolver esos problemas a partir de hoy? Queremos seguir teniendo esa intranquilidad que tenían muchas personas cuando Lutero los veía, que se flagelaban y que decían, es que no encuentro descanso para mi alma. Nosotros ya tenemos el descanso porque Jesús ya vino y dio su vida por nosotros, pagó todos nuestros pecados. En Él tenemos que descansar, en Él tenemos que confiar. Él es el único que puede controlar todas las tormentas que nosotros tenemos, las tormentas en la familia, las tormentas en el país. Él es el que controla todo. Es su voluntad a la que nosotros nos sometemos. Y creo que estos dos días, a partir del viernes que empezó el puente, pues son, creo que una inmejorable oportunidad para que nosotros podamos sentarnos y hacer un autoexamen. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué me preocupo tanto? ¿Qué es lo que me duele que tengo que empezar a sanar? Estas cargas quiero dejarlas en Jesús, en su santa voluntad. Habrá que hacer ese autoexamen y descansar nosotros siempre en la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que esta semana, Señor, nos des consuelo, Señor, que nos indique, Señor, cómo nosotros podemos descansar cada día más en ti, Señor. Que tú nos des esa fortaleza, Señor, espiritual, emocional y física, Señor, para que nosotros podamos rendir, Señor, en este mundo, Señor, en el que tú tienes el control, Señor. Te
pedimos, Señor, siempre estar asidos de tu mano, Señor, para que nosotros podamos también llevar una palabra de aliento, Señor, a quien no te conoce, Señor, a quien necesita de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos esta semana en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El pasaje lo encontramos en Juan, estamos terminando el primer capítulo. Es un pasaje sencillo, un pasaje interesante, en donde les puse algunas preguntas de reflexión, algunas preguntas de análisis para que podamos entender más este pasaje. Es breve, es muy sencillo. Juan nos relata brevemente ciertas descripciones del Señor Jesús, ciertos ministerios, así que nos vamos a dividir en tres equipos para que sea más rápido. Bueno, dice así nuestro texto del día de hoy. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ya en versículos anteriores hemos analizado la descripción que se hace del Señor Jesús. Es una gran descripción, es un gran epílogo, como se le conoce, para hablar acerca de Jesús. Todo el ministerio de Jesús lo podemos ver en los primeros 34 o en los primeros 16, en los primeros 20 versículos del Señor Jesús. Y en esta parte nos habla, obviamente, como lo dicen varias Biblias, sobre el Cordero de Dios, pero no nada más vemos eso. Vemos otros atributos, otras cualidades del ministerio del Señor Jesús. Primera pregunta, ¿qué dice y qué pusieron? Equipo número 1. ¿Por qué se habla de Jesús como el Cordero de Dios? ¿Por qué? Porque era el sacrificio para el perdón de los pecados. ¿Ok? ¿Algo más? El sacrificio perfecto, un cordero, ¿no? Sin culpa, sin mancha, que en la época se hacía con animalitos, pero no era suficiente, o sea, tenía que el mismo Señor mandar a alguien tan perfecto como era su hijo. Ok, muy bien, ¿qué más? Equipo 2. Porque Él es un sacrificio expiatorio único y eterno. Un sacrificio para expiar los pecados, quiere decir perdonar, para limpiar. Equipo 3, ¿algo más que quiera agregar? Era una profecía. Se estaba cumpliendo una profecía. Perfecto, muy bien. Ya complementamos un poco más. Era alguien que tenía que venir, era alguien que tenía que ofrecer su vida, porque lo que hemos visto en las Escrituras es que sin un derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. Pero en el Antiguo Testamento había una sombra. ¿Cuál era esa sombra? Los sacrificios que se ofrecían primero en el tabernáculo y después en el templo. Que eran unos sacrificios ¿qué? Temporales, que no podían expiar todos los pecados, sino eran anualmente, se ofrecían, se entregaban. Ahora, yo quería que reflexionaran en el texto y nadie me dijo eso. Aquí se nombra a Jesús con un título. Este es un título que el Señor Jesús estaba recibiendo. Jesús era el Mesías, ese es un título. Jesús más adelante aquí lo dice que es el Hijo del Hombre, ese es un título. Aquí no dice el Señor Jesús como un cordero, no dice como un cordero, como sí lo dice en el Espíritu Santo, como paloma, sino aquí dice el Cordero de Dios. Por lo tanto, sí, es un título. Por lo tanto, el Señor Jesús era el sacrificio perfecto, pero era el plan de Dios para el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que quería el pueblo de Israel? ¿Qué es actualmente lo que quieren muchas personas? ¿Quieren seguir qué? Con sacrificios. No solamente humanos, sino lo que veíamos ayer en el taller, alcanzar el amor, alcanzar el perdón de Dios a través de obras.
Y hay gente que actualmente le encanta la ley, atributos de la ley, cuestiones de la ley, pero que habla acerca del Señor Jesús. Él era el Cordero de Dios. Entonces es muy importante que tengamos en mente al Señor Jesús no solamente como el Mesías, sino como el sacrificio perfecto, como esta persona que iba a entregar su vida porque era el plan de Dios original. Antes había una sombra, antes había como trampolín, que es lo que vemos en Hebreos. Hay cosas que apenas se iban desarrollando para manifestarse plenamente en el Señor Jesús. Muy bien, pregunta número 2, equipo 2. ¿Qué pusieron? Alguien que lea la pregunta y su respuesta. ¿Por qué Jesús tenía que ser hombre y no solo Dios? Fue 100% hombre y fue 100% Dios para poder cubrir el pecado del hombre. Ok, muy bien. ¿Qué más? Equipo 3. ¿Por qué Jesús tenía que ser hombre y no solo Dios? Porque tenía que pasar por, tenía que demostrar Jesús que solamente podemos imitarlo a Él a través de todo lo que son los, de resistir las tentaciones a las que Él fue sometido, y Él tenía que dar ese ejemplo para que podamos nosotros también poder resistir las tentaciones. Y no iba a haber un sacrificio completo, sino un derramamiento de sangre del cual se abren las profecías, porque si no hubiera sido hombre, no puede ser inmolado, no puede ser molido, y no puede haber una sangre física que se derrame. Exactamente, todo eso se complementa. Tenía que ser hombre porque tenía que tomar nuestro lugar, tenía que ser hombre porque tenía que compadecerse de nosotros, tenía que ser hombre porque era la persona quien se corrompió, ¿no? En el huerto de Edén fue un hombre quien se corrompió. Por eso después nos hablan que el Señor Jesús es el postrer Adán, o un perfecto Adán. Entonces todo eso tenía que ser hombre. Y aparte de eso, nosotros aquí tenemos que reflexionar y ver que el Señor Jesús no se hace un animal. El Señor Jesús no se hace un ¿qué? Un ángel. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios de que Él haya tomado un cuerpo para ponerle fin al problema del hombre. Para ponerle fin al problema del hombre. Cosa que ni los animales, ni los ángeles tuvieron esta oportunidad. En la creación restaurada, en el paraíso restaurado, supone que vamos a tener una creación perfecta, en donde va a haber ¿qué? Plantas, en donde va a haber animales, en donde van a haber muchas personas. Pero lo curioso aquí está en que los ángeles que cayeron ya no les dieron una oportunidad. Y tampoco se nos dice en la Biblia qué pasa con todos los animales de toda la historia que ya murieron. Tampoco pasa aquí. Entonces, los aspectos importantes que vemos en este texto es que Él toma un cuerpo de hombre, ¿para qué? Para ponerle fin al problema del hombre. Al problema del hombre. Pregunta número 3, equipo 3. ¿Jesús con qué bautizaría? Con el Espíritu Santo. ¿Jesús con qué iba a bautizar? Con el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús no iba a bautizar con agua? ¿A cuántos el Señor Jesús bautizó? A todos que se acercaron a Él. ¿Con agua? Con agua. Con agua ninguno. ¿Por qué? Porque Él bautizaba con el Espíritu. Aparte. ¿Por qué no bautizaba con agua? Lo pudo haber hecho. ¿Y por qué no lo hizo? Porque entonces el bautizo iba a recaer en quien te lo estaba administrando y no con el propósito por el cual se estaba haciendo. Que es lo que se pelean después en el Nuevo Testamento ciertas iglesias, que decían, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pablo. Y los más legalistas, los más soberbios eran los que decían, es que yo soy de Cristo. Nada, no es cierto. Esos eran los peores. Entonces, el Señor Jesús tenía que bautizar con su Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor Jesús tenía que bautizar con su Espíritu? ¿Qué es lo que vimos en esos pasajes? Para que todos los que creyéramos en Él fuéramos sus hijos de Él. Y aparte de tener... Para perdón de nuestros pecados. Y aparte
Para dar testimonio público. Aparte, Para tener el sello de su cuerpo. aparte, Para su gloria. aparte. ¿Quién no? Hay más, hay más. Hay algo sumamente importante. ¿Para qué tenemos al Espíritu? Para ser nuestro consolador y que nos acompañe. Sí, todo eso. Pero hay algo. Sí, vida eterna, son las arras, es el sello. Pero, ¿qué es lo que vemos en el día a día? ¿Para qué tenemos a su Espíritu? Para que nos Para que nos guíe. acompañe. Ahí Para que va. nos guíe. Va para eso. Para vivir de acuerdo como Cristo quiere que vivamos. Por eso Pablo tanto habla de vivan en el Espíritu. Entonces, no nada más era para decir, soy su hijo. No, sí eres su hijo, pero vive como tal. Era también para que tuviéramos su poder, para que nadie pudiera decir, es que no puedo salir de esto. Bueno, está el poder del Espíritu Santo que te ayuda. Y siguiente pregunta, equipo 1. ¿En qué forma el Espíritu Santo descendió y en qué otra parte de la Biblia se ha visto esto? En la creación y en el Pentecostés con las llamas de fuego. Y entonces en el Pentecostés dice que se desaparecieron lenguas de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, Quiero quedarme en lo de la creación y aquí en Juan capítulo 1. Algo interesante dice que el Espíritu descendía como paloma, no que era totalmente una paloma, que es lo que vemos durante la historia, que se hacen pinturas y que hay vitrales y todo en muchas iglesias históricas. Entonces el Espíritu Santo se pinta o se dice como una paloma. Eso no dice el texto. El texto dice como palomas. Lo mismo pasa en Pentecostés, que dice que había lenguas como de fuego. No que eran lenguas de fuego y estaban en las lenguas de fuego. No, como de fuego. Pero algo interesante es que esta misma idea de un ave se ve en la creación. Ahora, esto es sumamente interesante porque las palabras que aquí está poniendo Juan no están al azar. Quiere decir que en el Génesis vemos que el Espíritu Santo se movía. Y ese movimiento es una palabra en hebreo que tiene que ver con un aleteo, que tiene que ver con un ave. Muchos autores dicen que tiene que ver con una gallina empollando un huevo. Cuando una gallina empolla un huevo, ¿qué está haciendo la gallina? Dando vida. Está dando calor y después va a dar una vida. Quiere decir que tanto en el Génesis como en Juan capítulo 1 vemos que el Señor está haciendo algo nuevo, algo que no se había visto en la historia. La creación no se había visto y en Juan 1 y estos versículos quiere decir que el Señor estaba haciendo algo nuevo que jamás se había visto. Jamás se había visto que un Dios tomara un cuerpo en forma de hombre para compadecerse de unos frágiles hombres y ponerles fin a su pecado. Por lo tanto, el Señor Jesús tiene todas las cualidades, todos los atributos de un hombre, todos los atributos de un ser divino, y es esta persona que sí cambia la historia. Este es un punto importante. Juan capítulo 1 es un punto importante porque vemos que el Señor Jesús va a cambiar la historia de toda la humanidad. ¿Tenemos otra pregunta o ya está? Falta una. Equipo 2. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál es la importancia de que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿Cuál es la importancia? Porque así termina el versículo 34. Doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por su soberanía. ¿Ok? Pero ¿cuál es la importancia? Importancia en el texto y importancia para nosotros. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Si viste, este es el Hijo de Dios, nuevamente como un título, nuevamente diciendo como este es el perfecto Hijo de Dios. ¿Cuál es la importancia? Que era el único que podía vivir y rescatar el pecado. Ok, no había una. nadie absolutamente que pudiera tomar ese lugar. Muy bien, esa es una. O sea, Número 2. Nadie tenía el privilegio para poder resucitar, porque él iba a resucitar. Entonces, ningún hombre, cualquiera que fuera de la humanidad, podía tener ese privilegio para poder rescatar a la humanidad. Ok, muy bien.
Pero céntrense en la cualidad de ser hijo de Dios. ¿Cuál es la importancia? Todo esto que dijeron está perfecto, pero hay algo más. ¿Por qué hijo de Dios? Porque todo fue creado para él. Ok, ¿qué más? Si es un hijo, debe de tener un padre. ¿Cuál era la misión del Señor Jesús? Lo vimos allá en el taller. ¿Sanar a todos los enfermos? ¿Quitar todo el hambre del mundo? ¿Tener a todos los discípulos posibles? ¿Cuál era su misión? Salvarnos. Y, aparte de salvarnos, Redimirnos. aparte, les dicen los discípulos, muéstranos al Padre. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Porque es el mismo. Mostrar a Dios por medio de Revelar a Dios. Recuerden, nadie había visto a Dios. Nadie había visto a Dios. Entonces, todo el Antiguo Testamento vemos simplemente algunas ideas, algunos conceptos, vemos teofanías, vemos milagros, muchas cosas, pero nadie había visto a Dios realmente. Entonces, por eso, antes de eso, Juan está describiendo todos estos títulos del Señor Jesús y está diciendo que el Espíritu estaba en él y estaba creando algo nuevo. ¿Para qué? Porque Él era el único que nos iba a mostrar realmente cómo es Dios. Entonces, si decimos es que Dios me ama, tenemos que ver a Jesús, si en verdad amó. Si decimos que el Señor nos cuida y va a estar con nosotros, tenemos que ver a Jesús, si realmente su Padre estaba con Él y si realmente el Señor Jesús iba a estar con sus discípulos. Entonces, esta cualidad de ser hijo de Dios, aparte de todos estos conceptos soteriológicos, o sea, de salvación, de perdón y todo eso, es para mostrar realmente cómo era Dios. Y entonces Él era el único que podía hablar realmente de cómo era Dios. Por eso es sumamente importante que veamos a Jesús como el Hijo de Dios, para que nosotros también sepamos cómo ser sus hijos. ¿Vale? Así que, hermanos, vamos a orar para cerrar este tiempo. La carpa se queda así, las sillas las colocamos allá atrás, de favor, y los instrumentos sí los guardamos en el cuartito, pero hay que abrirlo. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que nos has permitido, Señor. Llévanos con bien a casa, recibe tu nombre en la gloria, y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.